Control de material particulado. Este video brinda información acerca del material particulado, que es una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias orgánicas e inorgánicas, y se encuentran suspendidas en el aire. Para dicha situación hay ciertas tecnologías de control que se utilizan actualmente. Entre ellas se hallan las torres empacadas, lavadoras de Venturi y los precipitadores electrostáticos. Las torres empacadas se utilizan principalmente para el control de vapores y gases inorgánicos como los óxidos de azufre y compuestos orgánicos volátiles. También se emplean para las partículas con diámetros superiores a 2.5 micrómetros, las cuales incluyen contaminantes peligrosos. Este equipo consta de una cámara, que es la que envuelve el sistema, el material de empaque o relleno y el líquido lavador, que en este caso debe ser agua, ya que el material particulado es soluble en ella. Principios de operación. El mecanismo de captura para las partículas mayores a 10 micrómetros es por impacto. Para las partículas de menor tamaño, la captura se da por intercepción. Y finalmente, para partículas menores a 0.5 micrómetros, la captura ocurre por difusión. Material de empaque. El material de empaque proporciona una gran superficie de contacto entre el líquido y las partículas, y este puede ser de cerámica o metálico. Entre los más usados están los anillos Rushing, monturas Behr, anillos Paul y anillos Lessing. La corriente de gas ingresa por la parte inferior de la torre y fluye hacia arriba. El caso del agua es al contrario, ya que ésta se introduce desde la cabeza de la torre y fluye hacia abajo, recogiendo el material particulado que ha impactado en el empaque y finalmente es drenada en el fondo de la torre. La eficacia con este equipo puede variar entre el 50 y el 95% dependiendo de la aplicación, los tamaños de partículas y el gasto de disolvente. En general, estos dispositivos son más apropiados para el control de gases que para el control de partículas, debido a los altos requisitos de mantenimiento que se necesitan en este último caso. Ventajas. La caída de presión es relativamente baja. Se pueden lograr eficiencias bastante altas. Es posible variar la altura o el tipo de empaque para mejorar la eficiencia sin necesidad de adquirir equipo nuevo. La inversión inicial es baja. Los requisitos de espacio no son tan exigentes y tiene la capacidad para eliminar tanto partículas como gases. Desventajas. Puede resultar un problema el tratamiento del agua residual. El producto residual se recolecta en húmedo, lo cual dificulta su desecho. Las altas concentraciones de partículas pueden ocasionar la obstrucción de los conductos y los costos de mantenimiento son relativamente altos, ya que la limpieza generalmente es manual. De gases Venturi. Este tipo de lavador es un depurador de tipo húmedo de alta eficiencia, particularmente adecuada cuando la materia particulada es pegajosa, inflamable o altamente corrosiva. También son capaces de cierto control incidental de compuestos orgánicos volátiles y gases muy solubles. Este equipo consta de dos secciones principales: la garganta tipo Venturi, en la cual el gas se prepara para el lavado, y el separador centrífugo, en el cual el polvo adherido a las gotas de agua es separado de la corriente de gas. Como se observa en la imagen, la columna está formada por un cilindro que presenta en su sección mediana una disminución de diámetro. Esta variación se debe al principio de Venturi, que dice: la presión de una corriente fluida disminuye aumentando la velocidad. En la columna se produce una variación de presión que permite la caída de las partículas sólidas contaminantes transportadas en el humo. Principio de la operación. Se ingresa el gas cargado con partículas donde, debido al cambio gradual en la sección transversal por donde fluye, se producirá un incremento en la velocidad del gas hasta alcanzar un valor máximo en la zona que se conoce como garganta. Para llevar a cabo la captación de partículas se inyecta agua en la zona donde el gas y por lo tanto las partículas alcanzan su mayor velocidad, produciéndose así el rompimiento de la tensión superficial del agua y dando lugar a la formación de pequeñas gotas de líquido. Superada la garganta, resulta el contacto físico entre las gotas de líquido de lavado y las partículas, de manera que estas últimas serán removidas de la descarga gaseosa. Luego fluyen hacia el separador, donde en el fondo se descarga el líquido de lavado que se va a la tolva, y en la parte superior del separador el gas limpiado se descarga en la atmósfera o en un sistema de tuberías. Las aguas residuales deben de ser tratadas antes de ser vertidas al medio ambiente,
y los sistemas más grandes cuentan con tanques de sedimentación para eliminar los sólidos y clarificar el agua, que ésta puede ser reutilizada en el lavador. Han sido aplicados para el control de las emisiones de partículas procedentes de calderas termoeléctricas. También se han empleado para el control de fuentes de emisión en industrias químicas de productos minerales, madera, pulpa y papel, de productos de piedra y manufactureras de asfalto, industrias del plomo, aluminio, hierro, acero e incineradores municipales de residuos sólidos. En general, los lavadores tipo Venturi se utilizan en los procesos en que es necesario obtener altas eficiencias de recolección de partículas finas, teniendo un rango desde el 70% hasta más del 99%, dependiendo de la aplicación. Ventajas. Pueden manejar polvos inflamables y explosivos con bajo riesgo. Pueden manejar neblinas. Tienen relativamente pocos requisitos de mantenimiento. Son de diseño sencillo y fáciles de instalar. Proporcionan enfriamiento para los gases calientes y los gases corrosivos y polvos se pueden neutralizar. Desventajas. El líquido efluente puede crear problemas de contaminación del agua. Existen probabilidades altas de tener problemas de corrosión. Se requiere protección contra el congelamiento. El tratamiento del fango residual puede resultar muy caro. El precipitador electrostático es un dispositivo de control de partículas que utiliza fuerzas eléctricas para mover las partículas fuera de la corriente de gas y que se depositen sobre las placas del colector o electrodos colectores. Las partes fundamentales son electrodos colectores o placas recolectoras que son de acero medio carbono en un calibre menor al de la coraza, electrodos emisores o alambre con carga negativa, es de acero inoxidable para aplicaciones corrosivas y se usa más en precipitadores electrostáticos húmedos. Si es de ácido sulfúrico, se recubren con plomo. Martillos o golpeadores, rociadores, tolvas, transformadores, placas deflectoras y coraza. Los tipos de precipitadores electrostáticos se dividen en húmedo y seco. Los de tipo húmedo hay otros dos tipos también, que se dividen en placa de alambre y en tubo alambre, al igual que los de tipo de seco. El tipo placa de alambre es de flujo horizontal y el tipo tubo alambre es de flujo vertical. Los precipitadores en húmedo se utilizan para material pegajoso, inflamable, explosivo y viscoso. En cambio, los precipitadores en seco se utilizan para material que pueda producir polvo químico o polvo, gases de horno de coque, incineradores de residuos peligrosos, o sea, el residuo que queda de estos. Cuando las partículas de gas entran al precipitador, el electrodo negativo les da una descarga de alto voltaje y los fuerza a que pasen a través de una corona, que es una región en la que fluyen iones gaseosos. Estas partículas se van adhiriendo a las paredes o placas recolectoras y se van removiendo sin que se reencaucen en la corriente de gas. Por eso se utiliza agua o se golpea para que éstas se desprendan y caigan a la tolva y no se sigan adhiriendo a las paredes y queden como incrustación. Ventajas: bajo costo energético y de operación. Puede llegar a una eficiencia muy alta del 99.9%, pero también en algunos casos puede llegar al 90% en el caso de los secos. Puede trabajar a presiones altas de 10 atmósferas. Puede usarse para flujos relativamente grandes. Las desventajas: la inversión inicial de capital es muy alta. Se puede corroer el electrodo emisor, o sea el electrodo negativo. Se puede producir ozono en el electrodo emisor o electrodo negativo. No es recomendable en procesos que tengan mucha variabilidad y no es apto para instalarse en espacios muy reducidos.